Bueno, en este video vamos a hablar de la trisectriz de Hipías, que surge tratando de resolver uno de los tres problemas clásicos de la geometría griega. Estos problemas no se podían resolver geométricamente, es decir, con la ayuda de regla y compás. Los problemas eran la duplicación del cubo, que consiste en obtener un cubo del volumen doble de uno dado, la trisección del ángulo, ¿no? Dividir el ángulo en tres ángulos congruentes, y la cuadratura del círculo, que consiste en encontrar el lado de un cuadrado equivalente a un círculo dado. Fue Proclo y otros comentaristas los que le atribuyeron a Hipías, que fue un matemático sofista, la invención de una curva que recibió el nombre de trisectriz de Hipías, que permite realizar la trisección de un ángulo, y posteriormente Dinóstrato lo utilizó también para cuadrar el círculo, por eso se la conoce también como cuadratriz. O sea, la mayoría de los historiadores asumen que fue Hipías el que inventó la curva. Lo que pasa es que él solamente la usó para dividir, para trisecar ángulos, y después Dinóstrato y Nicómedes la utilizaron para cuadrar el círculo. La trisectriz o cuadratriz de Dinóstrato es una curva que se crea mediante un movimiento uniforme, es decir, es uno de los ejemplos más antiguos de una curva cinemática, creada a través de un movimiento. Su descubrimiento se atribuye al sofista griego Hipías de Élide, como dijimos recién, quien la usó alrededor del año 420 a.C. para determinar la trisección de un ángulo. Posteriormente, alrededor del año 350 a.C., Dinóstrato la utilizó para cuadrar el círculo. ¿Cómo funciona esta curva? Bueno, este es un esquema clásico que aparece en cualquier texto que hable de esta curva, y que explica que a partir de un cuadrado, ¿sí? Este cuadrado que está acá en la parte inferior de la pantalla, el cuadrado de vértices A, B, F, C, en ese cuadrado se inscribe un arco, ¿sí? Un arco de circunferencia, el arco CB, que está en azul. Y ese arco, con centro en A, ¿sí? En ese arco se desplaza un punto, que es el punto D. Y en el segmento AC se desplaza otro punto, que es el punto E. De manera tal que el tiempo que le toma al punto D recorrer el arco azul, partiendo desde C y yendo con velocidad uniforme hasta B, es el mismo tiempo que le tiene que tomar al punto E recorrer el segmento AC, o sea, A, partiendo desde C hasta A, ¿sí? Tardan el mismo tiempo. Por supuesto que el punto D recorre una longitud un poco más larga que la que recorre el punto E, pero tienen que llegar al mismo tiempo a la base, ¿no? El punto E tiene que llegar hasta el vértice A y el punto D llegará hasta el vértice B. ¿Qué es lo que ocurre? A cada instante existe una proporcionalidad con respecto a la parte del recorrido que cada punto hace. Entonces, por ejemplo, cuando el punto E llega a donde está representado, ¿no? A este lugar, a esta posición, ¿sí? Ha recorrido determinada proporción de su trayecto total, ¿sí? De manera tal que si hiciéramos el cociente desde E hasta A, la longitud EA, sobre la longitud CA, sería igual que si hacemos el cociente dividiendo el arco desde D hasta B, o sea, DB, sobre el arco total, que sería CB. Y acá se plantea la proporción. El punto H es el punto de intersección entre un segmento perpendicular al lado AB, que pase por E, y la semirrecta AD, ¿sí? que es una semirrecta, ¿no? Desde el vértice hasta el punto D. El punto H es el que describe a cada instante la cuadratriz o la trisectriz, ¿sí? ¿Cómo funciona? Vamos a ver cómo funciona la trisección del ángulo usando esta curva. Si tuviéramos un ángulo θ cualquiera, como el que está representado acá en azul, marcaríamos el lado terminal del ángulo, ¿sí? La intersección del lado terminal del ángulo con la trisectriz, ¿sí? Es el punto Z, forman el punto Z. Esa intersección es el punto Z. Bueno, y ahí trazamos una perpendicular al lado AD, encontrando el punto P. Entonces, lo único que hay que hacer sería dividir el segmento AP en tres partes. Si queremos en tres, puede ser en otra cantidad de partes,
pero si queremos hacer una trisección lo dividimos en 3 partes, y después trazamos perpendiculares, ¿sí?, al lado AD o paralelas al lado AB, es lo mismo, que pasen por los puntos P' primera y P' segunda, y en la trisectriz o en la cuadratriz encontramos los puntos Z' primera y Z' segunda, que son los que dividen, los que permiten dividir al ángulo en 3 partes iguales. A continuación vamos a ver cómo construir esta curva en GeoGebra. Bueno, acá estamos en la vista gráfica de GeoGebra, con una escala que va de a décimos, ¿sí?, una escala amplia. Vamos a construir un cuadrado. Para eso voy a representar un punto en el 0, 0, ese punto el sistema lo nombró A, otro punto en el 1, ¿sí?, y ahí está, punto en 1, y a partir de estos dos puntos voy a construir un cuadrado. Entonces en la opción de polígono regular hago clic en A y en B con 4 vértices y tengo el cuadrado del lado 1, ¿sí? Este cuadrado del lado 1 voy a cambiar las propiedades para que no muestre la etiqueta, y ya que estamos vamos a poner un color un poco más amigable. Ahí tenemos un cuadrado del lado 1 de vértices A, B, C y D. Bien. Además de este cuadrado, nosotros queremos un punto que recorra el segmento AD, ¿sí?, este segmento ODA, a velocidad constante. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es primero insertar un deslizador. Hacemos clic en deslizador y en lugar de la pantalla, ese deslizador lo vamos a llamar A. Ese deslizador va a ir de 0 a 1, porque va a recorrer una unidad, con un incremento del 0.01, es decir, de a un centésimo, ¿sí? Ahí tenemos el deslizador. Si nosotros movemos ahora el deslizador, no hay nada no hay ninguna animación en la pantalla, porque no está asociado a ningún objeto que hayamos construido, pero vamos a construir ahora un segmento de longitud dada, ¿sí? Ese segmento de longitud dada, haciendo clic en el vértice D, la longitud del segmento se va a llamar A, igual que el deslizador. De esa manera lo vamos a tener asociado. Y bueno, fíjense que ahí, al mover el deslizador, se va a mover ese segmento que el sistema llamó J, ¿no?, que el programa llamó J, y que en el extremo tiene el punto E. Bien, pero nosotros no queremos que se desplace en ese lado del cuadrado, sino en el lado AD. Entonces lo que hacemos es hacer una rotación de el objeto que vamos a rotar va a ser justamente el punto E, y el centro de rotación va a ser el vértice D. Entonces hacemos clic en E, en el vértice D, y el ángulo que queremos que rote es 90 grados en sentido horario. De esta manera vamos a obtener un punto E', y también utilizando el deslizador A, al mover el deslizador se va a mover el segmento J y el segmento E, y también el punto E y el punto E'. A nosotros nos interesa el que recorre el lado AD. Entonces este lo podemos hacer, no hacer visible, ¿sí?, haciendo clic en la vista algebraica. También vamos a insertar una perpendicular al lado AD que pase por E', y de esta manera cuando movemos el punto E' se va a mover la perpendicular. Y esto lo podemos hacer animación, digamos, automática, haciendo clic acá en Play, y bueno, se mueve a una velocidad de 1. Esta velocidad también la podemos regular, más, o, digamos ahí, más lentamente o más rápido, ¿sí? La regulamos desde aquí. Bien, tenemos un punto entonces que se mueve a velocidad constante. Eso lo logramos con un deslizador. Necesitamos ahora otro punto, voy a detener que se mueva en un arco. Entonces, primero vamos a ingresar un arco de circunferencia, haciendo clic en el centro del arco y en los extremos del arco, que son B y D, ¿sí? Este arco, que GeoGebra lo llamó C, le voy a sacar la etiqueta, lo voy a destacar de alguna manera. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en azul, un poquito más grueso, y ahí tenemos el arco. Nosotros ahora queremos que un punto se desplace en este arco. Para eso podemos usar un segmento que
que tenga extremos en A y en D, ¿sí? Ese segmento GeoGebra le llamó L, y necesitamos que ese segmento vaya rotando, ¿sí? De manera tal que uno de sus extremos, que ahora está en D, se vaya moviendo por el arco, siguiendo el trayecto del arco azul. Para eso insertamos otro deslizador. Ese deslizador va a ser un deslizador que el movimiento va a estar basado en el ángulo de rotación. El ángulo de rotación, a ese deslizador le vamos a llamar B. El mínimo va a ser 0 y el máximo va a ser 90. Y el incremento, vamos a poner 0.9 grados, ¿sí? ¿Para qué? Ahora voy a explicar por qué ponemos 0.9 grados. Fíjense que en el otro deslizador nosotros pusimos 0,01. De esa manera nosotros vemos un movimiento, digamos, constante, pero en realidad es como si fuera haciendo pasitos. Si a una unidad la divido en 0,01, es decir, la divido en centésimos, voy a tener 100 pasitos o 100 partecitas. Bueno, del mismo modo, si a 90 grados lo divido en 0,9 grados, voy a tener 100 partecitas. De esa manera, logro que los dos deslizadores estén divididos, digamos, en la misma cantidad de partes. Pero fíjense que los deslizadores me quedaron uno más largo que el otro. El que está acá en la parte derecha de la pantalla, en verde, es más corto que el otro deslizador. Para que tengan la misma longitud, voy a hacer clic en propiedades, y dice un ancho de 200, este deslizador, el deslizador A. Entonces voy a ir al otro deslizador, esperen, el deslizador B, no es este otro deslizador, a ver si acá me lo toma, este deslizador B, y el ancho dice 180. También voy a poner 200 para que tengan la misma longitud los deslizadores, ¿sí? Ahí logré que los dos deslizadores tengan exactamente la misma longitud, y además se dividió el trayecto que tienen que recorrer, está dividido en la misma cantidad de partes. Como expliqué recién, al poner un incremento de 0.01 en A y de 0.9 grados en B, está dividido en la misma cantidad de partes. Bueno, me falta hacer rotar este segmento, entonces voy a el movimiento rotación, ¿sí? Voy a hacer rotar este segmento L con centro en A. El ángulo de rotación va a ser justamente el deslizador que acabamos de crear, que es B, en sentido antihorario. Entonces fíjense que al hacer clic, acá voy a elegir mover el deslizador verde, puedo mover ese segmento. Aparece el punto D', que se desplaza por el arco azul. Bien, lo que me faltaría ahora es que se muevan al mismo tiempo y partiendo los dos de D. Entonces, si hacemos play en uno de los deslizadores y en el otro, se van a mover, pero no al mismo tiempo, partiendo del mismo punto. Entonces lo que hago es, una vez que se le da play a los dos, aparece acá en el extremo inferior casi izquierdo de la pantalla, se puede poner una pausa, llevarlos ambos a 0, y al darle play, ahí sí logro que se muevan, ¿sí? Están un poco rápidos, así que hasta podría cambiar la velocidad. Esa velocidad vamos a ponerla en 0,75, y acá también en 0,75, vamos a hacer una pausa, otra vez los pongo ambos en 0, y al darle play, a ver si ahora se puede apreciar mejor, ahí se aprecia un poquito mejor. Bueno, lo que me faltaría es que el punto de intersección de este segmento que va rotando y de la recta perpendicular se haga visible, así que vamos a ir a punto de intersección, y haciendo visible ese punto de intersección, punto de intersección, ahí está. El punto de intersección es F, voy a también activar el rastro, mostrar el rastro con el botón derecho, y al darle play debería quedar la curva que estamos buscando. Lo que pasa es que, esperen, está haciendo una curva diferente, vamos a moverla, ahí está. Vamos a llevar ambas a 0, y ahora cuando demos play, movemos de vuelta. No, eso no era lo que quería hacer. Ahí está. Ahí está, perfecto. Están las dos en 0.
Está activado el rastro, damos play y ahí aparece la trisectriz de Hipías, ¿sí? Esos puntitos son los puntitos que corresponden a la curva dinámica que estamos estudiando. Bueno, también podríamos representar la curva insertando la fórmula. Acá en entrada, ¿sí? En la entrada podemos escribir esta fórmula y, ahora no lo estoy viendo, ahí está, ahí aparece. Y dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y después igual, y ahora vamos a insertar la función seno, y otro paréntesis, vamos a hacer el seno de pi multiplicado por i, y eso, salimos del primer paréntesis, lo dividimos por 2. Y ahí aparece también la cuadratriz, la trisectriz representada como curva. Fíjense que continúa, ¿no? A ver, yo voy a alejar la vista gráfica para que vean que la fórmula que acabo de insertar me da toda esta curva, ¿sí? Y bueno, que coincide con los puntos que deja el rastro F en ese trayecto, ¿sí? Esa es la trisectriz. Es una manera de obtenerla, probablemente existen varias, pero bueno, el objetivo de este video era mostrar cómo con GeoGebra podemos podemos lograr que los puntos se muevan cumpliendo las condiciones de la trisectriz de Hipías.